Un republicano que asesora al presidente Donald Trump afirma que está alentándolo a reabrir el gobierno varias semanas para seguir negociando con los demócratas los fondos para erigir un muro en la frontera con México, antes de que el mandatario asuma una postura más drástica y declare una emergencia nacional. Pero la propuesta podría ser solo una ilusión, si se toma en cuenta que el senador Lindsey Graham también afirma que Trump aún quiere llegar a un acuerdo sobre el muro antes de acceder a reabrir los sectores gubernamentales cerrados. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, insiste en que Trump reactive primero al gobierno. El estancamiento de varias semanas en torno al presupuesto derivó en un cierre parcial del gobierno que el domingo llegó a 23 días y no se ve para cuando termine. Antes de dar por terminada la opción legislativa, y creo que estamos cerca de que eso suceda, le pediría que reabriera el gobierno durante un breve periodo, unas 3 semanas, antes de que tome la decisión, y ver si podemos llegar a un acuerdo, dijo Graham. Si no podemos lograrlo después de 3 semanas, entonces quién sabe qué pase. Que vea si puede hacerlo solo, utilizando su autoridad de emergencia. Esa es mi recomendación, añadió Graham, quien ha expresado públicamente su apoyo para que Trump utilice su autoridad para una declaratoria de emergencia nacional que permita la construcción del muro. Con esa declaración Trump podría eludir al Congreso y acceder a varios fondos federales, incluyendo los de construcción militar, manejo de desastres y bienes incautados, para pagar el muro. Trump ha mantenido a Washington en suspenso sobre si recurrirá a dicha declaratoria, y para defenderla ha argumentado que hay una crisis de tráfico de drogas, mujeres y niños en la frontera. En un principio el mandatario parecía indicar que tal medida era inminente, pero después se retractó. Ha dicho varias veces desde que planteó la idea a principios de mes que prefiere llegar a un acuerdo con el Congreso. Una pregunta clave es qué tanto tiempo más estará dispuesto a darles a los legisladores. Graham, quien dijo que sostuvo una conversación telefónica con Trump el domingo, dijo que la opción legislativa está prácticamente cerrada y culpó de ello a Pelosi. La oficina de la legisladora no comentó de inmediato al respecto. Los demócratas se oponen a la declaratoria de emergencia, pero podrían estar atados de manos para impedirla. Algunos republicanos tampoco están convencidos, temerosos de cómo un futuro presidente demócrata pudiera utilizar esa autoridad. Es casi un hecho que si Trump toma esa decisión será impugnada en la corte. El senador demócrata Chris Coons dijo que la idea de Graham de reabrir el gobierno es un gran comienzo. Creo que si reabrimos el gobierno, si el presidente pone fin a esta crisis, tenemos a las personas que puedan negociar una inversión moderna y responsable en tecnología que nos pondrá a todos más a salvo, dijo Coons. Trump ha sostenido que la frontera no es segura sin la presencia de un muro. Mientras el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entraba en los libros de récord, los miembros del Congreso habían abandonado la ciudad, no se habían programado negociaciones y el presidente Donald Trump tuiteaba al vacío. El presidente no dio indicios el sábado sobre si declarará una emergencia nacional que podría romper el estancamiento, liberar dinero para el muro sin la aprobación del Congreso y dar inicio a desafíos legales y una tormenta política sobre el uso de ese extraordinario paso. Un día antes, dijo que no estaba listo para hacerlo ahora mismo. Los legisladores deben regresar a Washington desde sus estados y distritos del Congreso en la nueva semana. Trump lanzó una serie de tweets rechazando la idea de que no tiene una estrategia para terminar lo que se ha convertido en el cierre de gobierno más largo en la historia de los Estados Unidos, cuando entró en su día 22 el sábado. Las elecciones tienen consecuencias. Declaró, es decir, la elección de 2016 en la que prometí seguridad y protección y, como parte de eso, un muro fronterizo. Pero hubo otra elección, en noviembre, y la consecuencia de eso es que los demócratas ahora controlan la Cámara de Representantes y se niegan a dar dinero a Trump para un muro. Trump amenazó nuevamente con que el cierre podría continuar indefinidamente. Tenemos una masiva crisis humanitaria en la frontera sur. Estaremos cerrados por un largo tiempo a menos que los demócratas regresen de sus vacaciones y se pongan a trabajar. Yo estoy en la Casa Blanca listo para firmar. Escribió.
Más tarde, el sábado, complementó los tweets llamando por teléfono al programa de Fox News Channel Justice with Judge Jeanine Justicia con la juez Jeanine, para continuar su campaña de relaciones públicas para el muro. Pirro presionó a Trump sobre por qué aún no había declarado una emergencia nacional, a lo que el presidente respondió que le está dando al Congreso la oportunidad de actuar responsablemente. Trump también dijo que no tiene idea de si puede conseguir un acuerdo con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se opone a gastar dinero en un muro ineficaz y derrochador. Se espera que el presidente en la nueva semana firme la legislación aprobada por el Congreso para proporcionar un pago retroactivo a unos 800,000 trabajadores federales que no reciben paga durante el cierre. Los cheques de pago debían emitirse el viernes, pero muchos trabajadores recibieron talonarios con ceros. El secretario de Estado Mike Pompeo, quien viajó el sábado a Abu Dhabi, afirmó que la moral es buena entre los diplomáticos de los Estados Unidos. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que no afecte a nuestra diplomacia, dijo. Casi la mitad de los empleados del Departamento de Estado en Estados Unidos y alrededor de una cuarta parte en el extranjero han sido suspendidos durante el cierre. Con la excepción de ciertos empleados locales en el extranjero, el resto trabaja sin remuneración, como los encargados de apoyar el viaje de Pompeo, que hasta ahora lo ha llevado a Jordania, Irak, Egipto y Bahrein, con paradas adicionales por venir. Una declaración de emergencia por parte de Trump podría romper el estancamiento al permitirle usar el dinero existente, no gastado, para construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, sin necesidad de la aprobación del Congreso. Los demócratas se oponen a ese paso, pero no podrían detenerlo. Muchos republicanos también son cautelosos. Sin embargo, la administración ha acelerado la planificación para ello. Funcionarios exploraron cómo desviar el dinero de una variedad de cuentas, incluidos los $13.900 millones entregados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército después de los huracanes e inundaciones mortales del año pasado. Esa opción pareció perder fuerza tras una fuerte crítica. Otras posibilidades incluían aprovechar los fondos de decomiso de activos, como el dinero incautado a los capos de la droga, según un republicano del Congreso que no está autorizado a hablar públicamente sobre conversaciones privadas. La Casa Blanca también estaba considerando el dinero de la construcción militar, otra opción políticamente difícil porque le quitaría fondos a una acumulación de cientos de proyectos retrasados. Asesores externos han aconsejado a Trump que proceda a declarar una emergencia nacional por la crisis que, según él, existe en la frontera sur. Esto, como las encuestas sugieren que Trump está recibiendo la mayor parte de la culpa por el cierre. Pero algunos en la Casa Blanca están tratando de aplicar los frenos. Jared Kushner estaba entre los que se oponían a la declaración, argumentando a su suegro que buscar un acuerdo de inmigración más amplio era una mejor opción. Una persona familiarizada con el pensamiento de la Casa Blanca dijo que en las reuniones de la semana pasada, el mensaje era que la administración no tiene prisa y quiere considerar varias opciones. La persona no estaba autorizada para hablar de sesiones privadas y habló bajo condición de anonimato. Pelosi argumentó que Trump simplemente está tratando de desviar la atención de la investigación del fiscal especial Robert Mueller y otros problemas de la Casa Blanca. Esto es una gran diversión, y él es un maestro de la diversión, dijo a los periodistas. Trump ha dicho a los asesores que él cree que la lucha por el muro, incluso si nunca recibe dinero para ello, es una victoria política para él. Algunos de los asesores externos que quieren que él declare una emergencia nacional dicen que podría tener dos beneficios. Primero, le permitiría afirmar que él fue quien actuó para reabrir el gobierno. En segundo lugar, los inevitables desafíos legales enviarían el asunto a los tribunales, lo que permitiría a Trump continuar la lucha por el muro y seguir entusiasmando a sus partidarios, mientras que en realidad no cierra el gobierno ni le exige de inmediato que comience la construcción. Pero aunque eso podría terminar con el enfrentamiento y permitir que el Congreso avance a otras prioridades, algunos republicanos creen que tal declaración usurparía el poder del Congreso y podría llevar a futuros presidentes demócratas a tomar medidas similares para promover las prioridades liberales.
La mayoría de los conservadores quieren que sea el último recurso que use, dijo el representante Mark Meadows, republicano por Nueva York, un líder del House Freedom Caucus, el grupo conservador de la Cámara de Representantes que frecuentemente habla con Trump. Pero esos mismos conservadores, estoy seguro de que si se implementa, considerarían que él ha hecho todo lo que podía hacer para negociar con los demócratas. El presidente Donald Trump pronosticó el lunes que Estados Unidos alcanzaría un acuerdo con China para poner fin a la guerra comercial bilateral, al señalar que Beijing quiere negociar y que las conversaciones van bien. En comentarios a periodistas en la Casa Blanca, Trump prometió aumentar las tarifas sobre las importaciones chinas por valor de $200.000 millones el 2 de marzo si China no aborda el robo de propiedad intelectual, las transferencias forzadas de tecnología y otras barreras no arancelarias. Las dos economías más grandes del mundo sostuvieron conversaciones en Beijing la semana pasada y el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo a periodistas que el principal negociador comercial de China, el viceprimer ministro Liu He, probablemente visitará Washington a fines de este mes. Las reuniones en China fueron las primeras conversaciones cara a cara desde que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reunieron en Buenos Aires en diciembre y acordaron una tregua de 90 días en la guerra comercial que ha interrumpido el flujo de cientos de miles de millones de dólares en bienes. El FBI llegó a abrir una investigación para determinar si el presidente Donald Trump trabajaba para Rusia contra los intereses de Estados Unidos, según informó The New York Times. Los agentes federales empezaron a sospechar de los vínculos de Trump con Rusia durante la campaña presidencial del 2016, pero en ese momento no comenzaron una investigación al no estar seguros de cómo manejar un asunto tan sensible. Fue más tarde, en los días anteriores y posteriores al despido del entonces director del FBI, James Comey, cuando decidieron abrir la investigación, siempre según la información de The New York Times, que cita fuentes anónimas. La investigación, que se inició después del despido de Comey, acarreaba importantes implicaciones, por un lado, de índole de contrainteligencia. Los agentes debían determinar si las propias acciones del presidente constituían amenaza a la seguridad nacional, y si Trump actuaba deliberadamente para Rusia o si había caído involuntariamente bajo su influencia. También existía un componente penal. Determinar si el despido de Comey fue obstrucción a la justicia. Cuando, tras el despido de Comey, se nombró a Robert Mueller fiscal de la trama rusa, este asumió la investigación sobre el presidente. Trump no ha tardado en reaccionar, con una ofensiva tuitera. Wow, me acabo de enterar por el fallido New York Times que los exlíderes corruptos del FBI, casi todos despedidos o forzados a irse de la agencia por algunas razones muy malas, abrieron una investigación sobre mí, sin razón alguna y sin pruebas, después de que yo despidiera al mentiroso de James Comey, sin vergüenza total. Tuiteó. Cuando despedí a James Comey fue un gran día para el país, prosigue, y añade que el exdirector del FBI está siendo totalmente protegido por su mejor amigo, Bob Mueller.